Saludos, mi nombre es Migdalis Molero, docente titular a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, adscrita al Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional en el Estado Apure. Hoy expondré para ustedes sobre la hoja de ruta para la creación de centros de saber comunitario, de conformidad al reglamento del Sistema de Creación Intelectual aprobado en agosto del año 2021 por Consejo Directivo de nuestra Casa de Estudio. Igualmente es vinculante para los 4 vicerrectorados académicos, núcleos y municipalizadas. Además, sirve de guía e impulso para ser aplicado por otras universidades. Los centros de saber comunitario forman parte de las figuras nodales del sistema de creación intelectual de la UNEYES, junto a los grupos de creación intelectual, centros de creación intelectual e institutos de creación intelectual, donde la universidad lleva a cabo una red de procesos participativos en el que se sustenta acuerdos de trabajo colectivo para impulsar desde la UNEYES respuestas efectivas a las necesidades del territorio donde se hace vida o incluso donde los futuros integrantes hacen su vida cotidiana o donde ellos quieran hacer su influencia académica. Los centros de saber comunitario permiten el redescubrimiento del saber popular, así como la dialéctica entre los agentes sociales y la integración continua entre la reflexión y la acción. Es decir, es un espacio de integración comunal, de unidad e inclusión social, donde la comunidad y la universidad, por voluntad y acuerdo manifiesto, se organiza a fin de participar, de compartir, de transmitir e interactuar socialmente con la comunidad y con la universidad, pues conocimientos, prácticas y saberes populares, pero también técnicos y científicos, materializados mediante actividades o de proyectos alrededor de diversas temáticas, siempre en la búsqueda de soluciones a los problemas, a las necesidades y a las aspiraciones comunitarias. Esto me lo establece el artículo 19 del reglamento del Sistema de Creación Intelectual. En resumen, mediante un centro de saber comunitario se resignifica la tríada universitaria, la tríada de la actividad o de la función docente, que es la formación o la docencia, que también es la creación intelectual o investigación, y la vinculación sociocomunitaria o la extensión, para que la comunidad universitaria se engrane y contribuya al desarrollo y mejora de las comunidades y de sus familias. El artículo 23 del respectivo reglamento me indica cómo se crea o cómo se inician los centros de saber comunitario. Pues este establece que es mediante 2 modalidades. Una es a partir de la iniciativa de una o más figuras del sistema de creación intelectual, o sea, llámese estos grupos de creación intelectual, centros de creación intelectual o institutos de creación intelectual. Pero también pueden ser formados a partir de la iniciativa de 2 o de más creadores o creadoras intelectuales, a instancias de la universidad y en acuerdo con el poder popular organizado. Pero también ese articulado en su parágrafo primero me estipula que debe consignarse o tenerse unos requisitos previos para poder conformar ese centro de saber comunitario. En este caso, pues el responsable, quien es elegido en la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, pues registrará
el Centro de Saber Comunitario ante el programa o su programa de creación intelectual respectivo. Este lo eleva a la comisión asesora y luego se eleva al consejo académico. Pero anexando la carta de inscripción del Centro de Saber Comunitario en la línea de creación intelectual o en las líneas de creación intelectual que una vez realizado el diagnóstico comunitario, pues se fijen para abordar, para ser abordadas. También, si es el caso que se ha constituido a través de la iniciativa de una o más figuras del sistema de creación intelectual, por ejemplo, un grupo de creación intelectual, pues este debe consignar la resolución de creación de ese grupo de creación intelectual emitida por consejo académico. Igualmente debe anexarse el plan de trabajo comunitario a realizar conjuntamente con la comunidad y pues que esté avalado por esta también. En esta lámina se indican los pasos a seguir para crear los centros de saber comunitario. Pues en primer lugar, como ya les había comentado, debe hacerse el diagnóstico participativo de las necesidades y de las potencialidades que están en ese territorio. Debe también realizarse círculos de estudio para determinar, en base a ese diagnóstico, la línea o las líneas de creación intelectual que van a atenderse en esas actividades. También debe hacerse talleres para dar a conocer a la comunidad la función de los centros los centros de saber comunitario, cómo funcionan, para qué sirve, qué son, bueno, y toda la información referente a estos. Debe realizarse una asamblea de ciudadanos para aprobar la Constitución mediante un acta firmada por los integrantes de esta para la constitución de ese centro de saber comunitario. Pero también deben nombrarse tanto los participantes como los participantes de la universidad y de la comunidad que van a ser vida activa en ese centro y también el coordinador de ese centro de saber comunitario. Debe realizarse el plan de integración socioeducativa basado en ese diagnóstico participativo de necesidades y potencialidades, ¿sí? Esto se hace a través de dos aristas. La primera, como proyectos de investigación o de creación intelectual, pero también como proyectos de vinculación sociocomunitaria. Ambos debe estar inmerso la formación, la divulgación y publicación de esas actividades, tanto de creación intelectual como de vinculación sociocomunitaria. Y por último, debe hacerse el respectivo registro ante las instancias de la UNEYES. En cuanto al proceso para el registro de estos centros de saber comunitario, pues en primer lugar, como ya les había comentado, se realiza la carta de intención de creación del centro, ¿sí? El cual debe estar avalada por la Asamblea de Ciudadanos, tal como me lo establece el artículo 22 o 24 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, el cual debe contener los integrantes de ese centro de saber comunitario, pero también el coordinador. El segundo proceso, pues, el diagnóstico comunitario, donde se identifique el problema a resolver, a abordar. La adscripción a la línea de creación intelectual y el respectivo plan de actividades. Entonces, el coordinador, quien es el responsable de hacer todos los trámites correspondientes ante el programa de creación intelectual o el subprograma de creación intelectual, lo consigna a esta instancia y él lo revisa, todos los papeles de trabajo, y eleva con opinión favorable a la comisión asesora del programa académico al cual pertenece el mayor número de profesores integrantes del Centro de Saber Comunitario.
Lo bueno de esto es que puede haber diversidad de disciplinas. Pueden ser miembros, profesores adscritos a varios programas académicos, pero claro, se va a registrar por el que más tenga, por el que más participantes de ese programa tenga ese consejo, ese centro de saber comunitario, para que se discute y se apruebe en el consejo académico su constitución. Le muestro el flujograma de creación y funcionamiento del centro de saber comunitario. Pues como ya le había comentado, se hace el respectivo diagnóstico comunitario, se identifica el problema a estudiar, se realiza la asamblea, el acta respectiva, se designa el coordinador, se presenta también y se aprueba ese plan de actividades, ¿verdad? La línea de adscripción a la cual va a estar inmersa ese centro de saber comunitario. Una vez obtenido todo este proceso, pues el coordinador solicita ante el programa de creación intelectual su respectivo trámite para la constitución del mismo. Bien sea si es a voluntad de 2 o más miembros de la comunidad universitaria o si es a través de un grupo de creación intelectual o cualquier figura nodal del sistema de creación intelectual. Esto pues a través de ese plan, que es de 6 meses a 1 año, desarrolla sus actividades. Y la responsabilidad del coordinador es de presentar semestralmente ante el programa o su programa de creación intelectual, pues el respectivo informe de actividades que se estén realizando, con evidencias fotográficas y bueno, todo lo concerniente a ello. En caso de que ese coordinador no presente avances o contribuciones algunas en un lapso de 2 años, pues el programa de creación intelectual dirigido por el jefe, o sea, está en toda la facultad de cerrar el centro de saber comunitario por incumplimiento a la entrega de informes. Se asume de que está inactivo. En cuanto a los integrantes del centro de saber comunitario, deben, en primer lugar, todos haber recibido y aprobado el curso de inducción sobre centros de saber comunitario dictado por el programa del Sistema de Creación Intelectual de la UNEYES. Asimismo, el coordinador debe estar inscrito en el Registro Nacional de Investigadores e Innovadores promovidos por el Estado venezolano. El responsable es elegido en Asamblea de Ciudadanos y podrá ser miembro de la comunidad, profesor ordinario o contratado, o también podría estar adscrito a cualquier figura del sistema de creación intelectual. En cualquiera de los casos, según el artículo 22 del reglamento del sistema de creación intelectual, el responsable debe garantizar la continuidad de los planes de formación establecidos por la dirección del sistema de creación intelectual y guiará a los miembros en todas las actividades planificadas, tanto de creación intelectual como de vinculación sociocomunitaria. Además, debe representar al centro de saber comunitario ante todas las instancias universitarias. Seguidamente, el coordinador, el artículo 22 del reglamento, me le establece unas atribuciones que debe cumplirse. En primer lugar, pues debe inscribir el centro de saber comunitario en la línea de creación intelectual correspondiente y presentarla al programa del sistema de creación intelectual para su respectiva aprobación por el coordinador de esa línea o de esas líneas. También debe garantizar la continuidad de los planes de formación establecidos por la dirección del sistema de creación intelectual. Debe asistir y guiar a los miembros y actores comunitarios en la ejecución de las actividades tanto de creación intelectual como de vinculación sociocomunitaria, la docencia, la producción, divulgación y publicación de esas
experiencias, de esas actividades, de esos saberes o de esas contribuciones al centro de saber comunitario. Pues también debe representar en todas las actuaciones y en todas las instancias el centro de saber comunitario. Debe, muy importante, hacer informes de las actividades desarrolladas en el centro de saber comunitario y presentarlas ante el programa o subprograma de creación intelectual respectivo. Y cualquier, otra exigencia que la dirección del sistema de creación intelectual o el mismo reglamento del sistema de creación intelectual pues atribuya. En cuanto a las actividades a desarrollarse por los centros de saber comunitario, pues estas actividades deben ser llevadas a cabo mediante la IAP, o sea, mediante el método de la investigación acción participativa, acordadas en el plan de trabajo con la comunidad organizada. Esto me lo establece el artículo 21 del reglamento del sistema de creación intelectual. Estas actividades, que pueden ser diagnósticos comunitarios, asesorías, talleres, jornadas, eventos, intercambio de saberes y experiencias, asistencia técnica, círculos de estudios, elaboración de proyectos, rendiciones de cuenta, eventos, un sinfín de actividades que pueden desarrollarse mediante proyectos de vinculación sociocomunitaria o mediante proyectos de creación intelectual, ¿sí? Pero estos deben estar debidamente avalados por el Consejo Académico, aprobados por el Consejo Académico, y una vez que sean cumplidas, pues deben cumplir con su respectivo informe final de cierre y debe entonces cumplirse con lo establecido en los reglamentos respectivos. Por ejemplo, en el caso de creación intelectual, está estipulado en el artículo 78, en el cual obliga, a presentar, a publicar, a divulgar todas esas experiencias de creación intelectual avaladas y realizadas en la comunidad. Es importante saber que las acciones de los centros de saber comunitario no están aisladas al ordenamiento jurídico venezolano, sino que son vinculantes específicamente en la Ley Orgánica de Comunas. Pues, por ejemplo, en el artículo 12 estipula que estas instancias de autogobierno y de autogestión pues deben realizar censos poblacionales, diagnósticos comunitarios de sus problemáticas, de sus necesidades, de sus potencialidades, y deben conformar un programa, o sea, unos planes y proyectos estratégicos de su comunidad y su territorio, y sus integrantes entonces pueden contribuir a el apoyo de estas funciones. Igualmente, el artículo 32 pues es referido al plan comunal, pues debe hacerse un plan comunal de acuerdo al diagnóstico participativo. Y una de las exigencias que el reglamento del sistema de creación intelectual para la constitución del centro de saber comunitario es realizar el diagnóstico participativo comunitario. Y en sí, a través de la vinculación o de la creación, pues presentar el plan a abordar en esa comunidad. También el artículo 36, en cuanto a las competencias del Consejo de Planificación, específicamente de la comuna, pues es el dar seguimiento, evaluación, control al plan de desarrollo comunal, y pues también allí los centros de saber comunitario pues pueden contribuir. También elaborar un banco de proyectos, incluso ayudar o apoyar a ser gestores ante instancias del gobierno para el apoyo de asistencia técnica o de asistencia financiera, o sea, de recursos para esa comunidad. Y promover el desarrollo sustentable y el desarrollo endógeno pues de esa comuna, de esa comunidad.
El artículo 39, referido a las funciones del Consejo de Economía, pues se promueven las organizaciones socioproductivas, o sea, allí se pueden dar talleres, cursos, orientaciones sobre las potencialidades de esa instancia y bueno, de cómo se debe proyectar la producción sustentable y endógena de esa comunidad. También, bueno, velar por los planes y proyectos, dar formación, asistencia técnica y actualización tecnológica, proponer formas alternativas de intercambios de bienes y servicios, así como la organización de redes de productores o de redes productivas en esa región. Y el artículo 49 pues referido a la rendición de cuentas de esas actuaciones financieras o de esos aportes o apoyos financieros que las comunas pues reciben de las instancias de gobierno y bueno, debe rendir o debe dar rendición del manejo de esos recursos otorgados. Entonces, bueno, allí es un apoyo importante que los miembros de los centros de saber comunitario pues pueden dar a nuestras comunidades. Este cierre se faculta en el artículo 24 del reglamento del sistema de creación intelectual, donde expresa el cierre de estos centros de saber comunitario desde dos aristas. La primera es pues el incumplimiento en la entrega de los informes semestrales y el otro también por manifestación de las partes en disolver el acuerdo entre la comunidad y la universidad. Por último, les presento una frase de nuestro comandante Ernesto Che Guevara, donde indicó que el conocimiento nos hace responsables. Así que como universidad somos responsables del desarrollo de nuestras comunidades. Muchísimas gracias.